La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. Muy feliz domingo, día del Señor. Domingo sexto de Pascua, en el ciclo B. El Evangelio es de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. Jesús nos va a hablar hoy de los mandamientos. Y es un tema ciertamente muy importante porque nuestro mundo no entiende en absoluto lo que son los mandamientos. Nuestro mundo entiende todo lo que sean mandamientos como algo malo, como una carga, como algo que te oprime. Y sin embargo, vamos a ver que Jesús tiene una visión profundamente distinta de lo que son los mandamientos. Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer ver a las personas que no creen o que creen a medias que los mandamientos no son algo malo, una carga, algo que te esclaviza. Y luego vamos a hablar un poquito también de el arte de saber mandar. Una de las cosas más difíciles que hay es saber mandar. Vamos a hablar un poquito de ello también. Escuchemos con mucha atención las palabras del Señor. Juan 15, 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado
para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Te he dicho, querida alma contemplativa, que íbamos a hablar hoy sobre los mandamientos, vamos a hablar de ello, pero antes hay dos palabras que dice Jesús que me parece muy importante subrayarlas. La primera, todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. ¿Qué significa todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer? Significa, os he abierto mi corazón, os he abierto mi intimidad. Os he permitido ser mis amigos. Os he permitido conocer todos mis secretos. Y exactamente lo mismo el Padre. Exactamente lo mismo. Nos ha permitido ser sus amigos, ser sus hijos, ser de su familia, conocer todos sus secretos. Esto es algo que tenemos que pensarlo. Esto es algo que tienes que pensarlo, porque es muy grande. Y nos puede pasar que no nos demos cuenta de lo grande que es, o que no lo valoremos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay una persona a la que tú admiras mucho, incluso la quieres mucho, pero no la conoces personalmente. Y entonces, imagínate que te gustaría ser su amigo. Pero claro, esa persona, tú la conoces mucho, la admiras, la conoces, has leído cosas de ella, o has visto vídeos suyos, o has oído conferencias suyas, o canciones, o programas suyos de la televisión, lo que sea. Una persona a la que tú admiras y quieres, porque te parece que es una persona digna de ser amada. Pero esa persona a ti no te conoce de nada. Entonces tal vez tú puedes intentar hacerte su amigo, acercarte a ella, pero no te es posible. Tal vez esa persona no te conoce de nada y no te abre su corazón, no te abre su intimidad. Nosotros no podemos conseguir, aunque lo deseemos mucho, que alguien nos abra su corazón, nos abra su intimidad. Eso lo tiene que hacer la persona libremente. Entonces,
claramente podemos pensar que la persona más maravillosa que existe y la más digna de amor, que es Dios, que es Jesús, no tendría por qué habernos abierto su corazón. No tendría por qué haberte abierto su intimidad. No tendría por qué haberte contado todos sus secretos. Y sin embargo, lo ha hecho. Lo ha hecho. Te ha abierto de par en par su corazón. Te deja que seas su mejor amigo, su mejor amiga. No te oculta nada. Esto tienes que valorarlo muchísimo. Pero ¿cómo me ha hecho el Señor este regalo tan grande de dejarme pertenecer a sus íntimos, a sus más allegados, a los más cercanos a Él? También dice Jesús una palabra que me gustaría mucho subrayarla, que es: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Una de las grandes tentaciones del ser humano es no dar la vida. Además, es una de las cosas que constantemente intenta el enemigo, que no des la vida, que te la guardes para ti. Te dice el enemigo: bueno, hombre, no exageres, piensa un poco más en ti mismo, no pienses tanto en los demás, piensa un poco más en ti mismo, no te entregues tanto, porque así vas a perder la vida. Tienes que mirar por ti, por tus cosas, que te reserves, que no te des del todo, sin medida, a los demás y sobre todo al Señor. También Jesús podía haberse guardado su vida, se podía haber quedado en Nazaret con María, que era la persona más maravillosa del mundo, y haber vivido con ella, tranquilo, y ya está, feliz de vivir con una persona tan maravillosa, que era tan bonito vivir con ella, pero ¿qué va? Jesús no pensó en su propia satisfacción, sino en dar la vida. Y salió de su casa de Nazaret para dar la vida por el mundo, para dar la vida por ti y por mí. Esta es una de las grandes invitaciones de este domingo. El Señor nos invita a dar la vida, por amor, hasta el final. No te canses de dar la vida, no te canses de amar, no te canses de darte del todo al Señor, a los demás. Dios nos ha dado la vida para que nosotros la demos. Ahora vamos a hablar un poquito de los mandamientos. Fíjate lo que dice Jesús. Si guardáis
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Jesús asocia los mandamientos con el amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guardar los mandamientos nos va a llevar al amor. Guardar los mandamientos es un camino para vivir el amor. Esto el mundo no lo entiende así. Hoy en día la mentalidad es mandamientos igual a esclavitud. Entonces, que nadie me mande lo que tengo que hacer, porque no soy esclavo, soy libre. Por lo tanto, no quiero mandamientos. Tenemos que ayudarle a las personas a comprender que los mandamientos no son esclavitud, sino que son un camino de amor y de libertad. Y luego dice Jesús: os he hablado de esto, de guardar los mandamientos, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Entonces, el pensamiento de Jesús es mandamientos igual a amor, amor igual a alegría. Los mandamientos son un camino para el amor y el amor es el camino para la alegría. Luego, el fruto de los mandamientos es la alegría. Pero, para la mentalidad actual, mandamientos igual a esclavitud, igual a tristeza. Entonces aquí tenemos nosotros un desafío, que es ayudar a comprender esta verdad a nuestro mundo. Por último, te quiero hablar muy brevemente, porque no me quiero alargar mucho, sobre el arte de mandar. Es de las cosas más difíciles que hay, mandar, y de las cosas más sacrificadas, si se hace bien. Claro, muchas personas entienden mandar como dominar a los demás. Incluso muchos gobernantes entienden mandar como algo que les otorga poder, riqueza, y entonces quieren mandar. Para un cristiano, esto es todo lo contrario. Mandar es servir. Para mandar al modo cristiano es muy importante amar. Santa Teresa de Jesús decía a las prioras, a las superioras de sus conventos, que procurasen ser amadas para ser obedecidas. Entonces, si tienes alguna responsabilidad en la que tienes que mandar, es muy importante que ames a las personas a las que tienes que mandar. Porque en la medida que sientan que les amas, que experimenten que les amas, no que se lo digas, que lo experimenten, que lo vean, te van a obedecer con mucha más facilidad y alegría. Querría decir más cosas, pero lo vamos a dejar aquí.
Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga. María te bendiga.